Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En esta segunda lectura vamos a refinar y extender los conceptos que vimos de integración impropia de funciones reales de variable real de primera especie. Vamos a ver. Vamos a dar una definición que va a refinar la que dimos anteriormente. Consideremos una función real de variable real definida en un subconjunto A de los números reales de forma que A más infinito está incluido en A. Vamos, que dentro del dominio de la función podemos encontrar un intervalo de este tipo, donde obviamente pues A es un número real. Muy bien, y también esta función ha de ser localmente Riemann integrable. Es decir, esto significa que para todo intervalo cerrado y acotado, como este, alfa beta, incluido en A más infinito, existe la integral de Riemann, vamos, que la función es Riemann integrable en ese intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez establecido esto, definimos para un alfa cualquiera del intervalo A más infinito la función f de x igual a integral entre alfa y x de f de t diferencial de t. Y ahora decimos lo siguiente. La integral impropia de primera especie de f en A más infinito, ¿vale?, existe si y solo si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x existe. ¿Vale? Y si es un número real, es decir, este límite es un número real, entonces la integral impropia es convergente. Y si es más infinito o menos infinito, vamos, un número que está en la recta real extendida pero no es un número real, no, más o menos infinito, entonces la integral impropia es divergente. En el caso de que el límite no exista, no hablamos de integración impropia de primera especie, ¿vale? Ahora fijaos en un detalle. Aquí he puesto la integral impropia de primera especie en A más infinito y sin embargo no he considerado directamente este valor A, sino un alfa que esté en este intervalo. ¿De acuerdo? ¿Por qué considerar un alfa que está en este intervalo? Pues porque no va a importar el que consideremos. Si existe este límite para un alfa determinado, en ese intervalo existirá también para cualquier otro alfa y tendrá el mismo carácter. Será un número finito, si este es finito, sin importar el alfa, y será divergente independientemente del alfa, ¿vale? Vamos a probarlo. Para probarlo voy a establecer una cierta notación que facilite un poco el trabajar con estos conceptos. Ya no tenemos que escribir esa ristra de ideas y de condiciones para la definición de la integración impropia de primera especie, así que voy a hacer lo siguiente. Si existe la integral impropia de primera especie,
pues voy a escribir sencillamente esto para dar lugar a su valor, ¿vale? Y esto lo voy a llamar la integral para el parámetro alfa de f impropia de primera especie. ¿De acuerdo? Pero recuerda que esto en realidad lo que me está diciendo es el límite cuando x tiende a más infinito de la integral entre alfa y x de ft diferencial de t, entendiendo, ya sabéis, las condiciones que aparecen aquí. La función está localmente integrable, alfa perteneciente a un intervalo de este tipo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el teorema, que dice lo siguiente: como siempre, sea f definida así, una función real de variable real, A es un subconjunto de R, en el que para cierto número real se incluye este intervalo, y supongamos que esto existe para un alfa que pertenece a este intervalo. Entonces, para todo beta que pertenezca a ese al intervalo, mejor dicho, para todo beta diferente de alfa, existe también y beta de f, ¿de acuerdo? Y tiene el mismo carácter. Es decir, como vimos, esto podría ser más o menos infinito o podría ser un determinado número real, L, ¿vale? Al decir el mismo carácter me estoy refiriendo a que o bien es convergente en este caso o bien es divergente en este otro, ¿vale? Convergente o divergente. Voy a probarlo. Veamos. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que ocurre esto, que alfa es menor que beta y a su vez mayor que A. Bien, eso son condiciones que se pueden dar en el caso de que alfa y beta estén en este intervalo y que beta sea diferente de alfa. Bueno, pues en ese caso, si hiciéramos I alfa y su alfa de f, ¿vale? Sería la integral entre alfa y más infinito, o sea, el límite cuando x tiende a más infinito de esto. Y en ese caso, y de beta sería pues lo mismo, pero ahora el límite cuando x tiende a más infinito de esto. Ahora fijaos, como alfa es menor que beta, podría escribir lo siguiente: alfa beta, beta x. ¿Lo veis? Teniendo en cuenta las propiedades de la integración Riemann. Evidentemente, como f es localmente integrable en este intervalo, pues resulta que va a existir esta integral, porque estoy haciendo la integral Riemann en el compacto alfa beta, en el intervalo cerrado alfa beta. ¿Lo veis? Esta va a existir. Esta existe también para cualquier x, pero daos cuenta que cuando yo haga el límite cuando x tiende a más infinito de esto, estaré haciendo el límite cuando x tiende a más infinito de esta otra, entre alfa y x de f de t diferencial de t. ¿Lo veis? Ya que por las propiedades de las integraciones Riemann, de alfa beta a beta x, es la integral entre alfa y x. Bueno, si acaso esto converge,
es decir, os da I sub alfa de f, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Pues que como esto es finito, esto es un número determinado, voy a llamarle m, este valor de aquí también tiene que converger, ya que si no converge, va a más infinito, por ejemplo, ¿qué ocurrirá? Pues que si va a más infinito, es imposible que este límite sea finito, teniendo en cuenta el álgebra de los límites. Entonces, esta también existiría. El recíproco también es cierto, porque fijaos que si este converge, lo hace un número finito. Como esto es otro número finito, un número finito más otro número finito, daría un número finito. Es decir, que esto también converge, sería un número finito. Y en el caso de diverger, ¿qué pasaría en el caso de tener un carácter divergente? Pues, si por ejemplo esta diverge, como esto da un número finito, esta está obligada a diverger también. Y viceversa, si esta diverge, como esto da un número finito, esta está obligada a diverger también. En resumen, tienen el mismo carácter, ¿vale? Y por eso hablo de la integral impropia de primera especie de la función en este intervalo abierto no acotado, teniendo en cuenta, claro, para su valor concreto el alfa que tomemos, pero no para su carácter concreto, ¿vale? Bien, este sería el primer resultado que puedo probar aquí. Ahora me interesa extender la definición para intervalos donde aparece menos infinito, es decir, intervalos no acotados, pero por el otro lado. Es muy fácil, solo hay que cambiar un poco la definición para que tenga sentido. Sería la siguiente. De nuevo tomamos una función real de variable real y ahora lo que consideramos es que tenga al menos un intervalo de estos incluidos en el dominio y que f sea localmente Riemann integrable en este intervalo, ¿vale? Entonces definimos lo mismo, decimos la integral impropia de f en ese intervalo existe si para cualquier beta que esté en ese intervalo existe el límite. Límite cuando x tiende a menos infinito de la integral de f de t diferencial de t entre beta y x. ¿Lo veis? Ahora hacemos el límite hacia menos infinito. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Como antes. Si esto fuera finito y diera un número real, diríamos que converge. Y si diera más o menos infinito, diríamos que diverge. ¿Vale? Y al valor concreto, en el caso de converger o diverger, pues lo escribimos así. Y su beta f igual a la integral entre menos infinito y beta de f de x diferencial de x. ¿Vale? Y como antes también es muy fácil probar el teorema que aparece aquí, cambiando simplemente los extremos. Ahora es menos infinito a, y luego si existe para un determinado beta, existirá para un determinado gamma que pertenezca al mismo intervalo menos infinito a y tendrá el mismo carácter, convergente o divergente.